Gracias, Sanchis. Conversaciones interesantes, buenas informaciones, pero sobre todo, señores, hoy hablamos de buena alimentación. Atención, Carmen, Sanchis, todo el que está en el estudio que le encanta un chicharroneo, un come plátano y una cosa frita. Hoy hablamos de comida saludable. Por eso hoy nos acompaña el nutricionista Daniel Roca, quien habla con nosotros sobre nutrición. Y hoy queremos pues entablar muy bien esta conversación para que todos nos informemos qué tiene que ver la nutrición, la alimentación, cuáles son las diferencias, y para eso estamos con Daniel, un nutricionista experto en la materia que también es entrenador personal. Daniel, buenos días y bienvenido como en casa. Saludos. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Qué ¿Qué tal bueno. tú? Excelente, excelente. Y sobre todo recibirte para que hablemos hoy de buena información, que yo sé que la gente a veces escucha alimentación, nutrición, pero ¿cuál sería la diferencia entre alimentación y nutrición? La alimentación es algo que el ser humano hace voluntariamente, ¿tú entiendes? Es decir, cuando tú te alimentas, tú decides qué comer. Es algo que tú haces por acciones que no tienen que ver con tu cuerpo específicamente. En cuanto a la nutrición, es algo que el cuerpo hace involuntariamente. Es decir, cuando tú te alimentas, comes, tu cuerpo absorbe los alimentos de manera autónoma. ¿Tú me entiendes? Entonces es un acto involuntario que el cuerpo hace. Claro. Uno es voluntario y el otro es involuntario. Esa es la diferencia entre ambos. Y usualmente, por ejemplo, la gente que lo que hace es que se alimenta y ya, ¿verdad? Claro. Pero tal vez no hace cosas nutritivas para poder tener el balance que necesita su cuerpo. Muchas veces hemos escuchado hablar de macronutrientes, micronutrientes y demás. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Los macronutrientes son nutrimentos que el cuerpo utiliza en mayor proporción, ¿tú me entiendes? Ahí cabe lo que es proteína, lípidos y carbohidratos. En cuanto a los micronutrientes, cabe lo que son vitaminas y minerales, que son nutrimentos que el cuerpo utiliza en menos proporción, ya que uno ayuda a manifestación en cuanto al desarrollo de cierta síntesis que hacen las células, absorción de cierto alimento y ciertas funciones que el cuerpo hace. En cuanto a los macronutrientes, el cuerpo lo que hace es que lo utiliza en mayor proporción porque ayuda a construir, es estructural, es decir, ayuda a construir músculos, los huesos, y también tiene la capacidad de ayudarnos en la parte energética, como son principalmente los carbohidratos. La proteína, por ejemplo, ayuda mayormente a la parte estructural del cuerpo. Una pregunta, Daniel, con relación a los macro y micronutrientes. Yo quisiera, ya tú mencionaste, sí, que están las proteínas, minerales, vitaminas y demás, pero yo quiero que le demos ejemplos específicos a la gente. Dentro de los macronutrientes, por ejemplo, ¿cuáles son esos tipos de alimentos que están dentro de esos macronutrientes? Ejemplos, un ejemplo de... Están las carnes, me imagino, ¿verdad? Claro. Entre la proteína, por ejemplo, podemos ver las carnes. Las carnes. Hay carnes blancas, por ejemplo, el pollo. Exacto. Los pescados. También podemos ver la carne de res, la carne de cerdo. También muy importante, cuanto a los lípidos, que son más las grasas. Alimentos como las nueces, legumbres. También el pescado tiene cierta grasa que aporta omega 3, omega 6. Muy bien. Y en cuanto a los carbohidratos, son las frutas, verduras que consumimos diariamente y algunos azúcares simples que utilizamos. Dime una cosa, Daniel, yo he escuchado mucha gente diciendo, oye, pero cómete ese plato de chicharrón porque eso es grasa saludable. Desmiénteme o dime que sí es verdad. ¿Qué pasa con el chicharrón? El chicharrón, normalmente, uno debería consumir una alimentación que sea balanceada. Muy bien. Es lo que es sustentable a largo plazo. Ok. Pero cuando se trata de una persona que lleva una nutrición o una dieta que sea estricta, obviamente va a tener restricciones con ciertos alimentos. Claro. Pero en fin, el chicharrón es bueno, ¿tú me entiendes? Si tú quieres comer de manera balanceada, el chicharrón es bueno. Tiene grasas buenas, grasas insaturadas, grasas saturadas, proteínas, es decir, te aporta un plus al cuerpo. No, incluso, por ejemplo, ahora hay una nueva forma de que yo puedo comprar el chicharrón crudo y hacerlo en el air fryer, que también es más saludable, me imagino, ¿no? Claro. En cuanto al método de cocción, también tiene un condimento especial en cuanto a los alimentos. ¿Por qué? Porque el método de cocción puede
tú controlar ciertos nutrientes que tú puedas consumir. Por ejemplo, las grasas insaturadas, como tú usas el air fryer, se controlan más porque la carne se seca en el air fryer, entonces elimina toda esa grasa. Entonces Exactamente. tú comes más lo que es la masa magra de la carne, que es lo que uno quiere consumir mayormente. Muy bien. Que es donde está la parte proteica de la carne. Exactamente. Hablemos un poco sobre la diferencia entre nutrición y nutrición deportiva, porque sé que también practicas esto, te dedicas a esto. Para que la gente entienda un poco, vamos a definir ambas para que sepan la diferencia entre estos dos. Bien, cuando tú estudias nutrición, es como que te den una parte de la nutrición muy básica, por ejemplo, pero más sustentable en cuanto a la parte clínica. Claro. ¿Qué ocurre? Que tú cuando eres un nutricionista, de manera normal, tú puedes poner dieta de todo tipo y normalmente va guiado a un público que tiene una vida cotidiana, se podría decir, con estándares normales, en cuanto a consumo de calorías, en cuanto a su vida, que no es tan activa, sino que es activa como hasta el límite, se podría decir. Que tú caminas, subes escalera, vas al gym un poco, haces un poco de ejercicio, ¿tú me entiendes? Ese tipo de actividad, tú puedes hacer una dieta normal. Ya cuando tú entras en el campo de la nutrición deportiva, es guiado a un tipo de público diferente, que ya tiene un consumo calórico mayor, ¿tú me entiendes? Tiene un consumo, su actividad física es mayor, en cuanto a hacer deportes, la pérdida energética es muy fuerte también. Entonces, conlleva un tipo de dieta guiado a esos estándares que necesita. Exacto. No, muy bien. Y tú sabes que también algo que usualmente no le ponemos foco es a la nutrición deportiva en los niños. ¿Cuál es la importancia de poder guiar a nuestros niños a la nutrición deportiva? La nutrición deportiva es importante también en los niños. ¿Por qué? Porque un niño que practica un deporte no es un niño normal en cuanto al consumo calórico. En primer lugar, porque el niño está en desarrollo. Y tú sabes que ciertos nutrientes, ciertos alimentos que consume, está guiado al desarrollo del niño para su crecimiento. Pero al mismo tiempo está quemando una gran cantidad de energía por el deporte que realiza. ¿Tú entiendes? Entonces, él tiene que comer o consumir una mayor cantidad de nutrientes que le permita sustentarlo en el desarrollo y sustentarlo también en la actividad física que haga. Exacto. ¿Por qué? Porque eso tiene déficit. Por ejemplo, tú has visto que muchos niños a veces, cuando tienen una carga energética mayor por la actividad física y no se alimenta bien, esos alimentos que estaban guiados para el desarrollo, esos alimentos tú los consumes en la actividad física. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El niño no se desarrolla correctamente. ¿Tú entiendes? Puede limitar el crecimiento, el desarrollo de los huesos, el desarrollo de los músculos. ¿Tú entiendes? Crea un límite en el niño. Por eso es tan importante que desde muy corta edad, si un niño es deportista, llevar una dieta correctamente guiada. Muy bien. Que ya sea por un nutricionista deportivo. Muy bien. Daniel, al final ya quisiera que cerremos la entrevista. Ya se acerca, bueno, se acerca el verano, pero en República Dominicana ya se siente el verano. Hablemos de la hidratación y de la importancia de la hidratación. Quiero que cerremos con un mensaje y una exhortación a la gente que usualmente, sobre todo en tiempos de calor, no se hidrata como debería, entendiendo la importancia que tiene pues el agua en nuestro cuerpo y lo que deberíamos darle como peso a esta parte de la hidratación. Cerremos con este mensajito. La hidratación es muy importante, y más que vivimos en un país caliente. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente el ser humano como hombre debería consumir de 3.7 litros de agua y la mujer de 2.7 litros de agua. ¿Qué pasa también? Que no todo es hidratarse, sino que también tú tienes que incorporar la parte de los electrolitos, donde los electrolitos tienen la capacidad de mantener el agua dentro de las células en una mayor cantidad de tiempo. Okay. Entonces, además de agua, tú deberías consumir electrolitos. Que ya vemos electrolitos, potasio, sodio. Hay bebidas que están muy fundamentadas con esto, como el Gatorade, Electrolit, que son muy buenas para sustentar la hidratación. Okay. Porque, por ejemplo, si tú solamente bebes agua, y más en este país caliente, el agua se va.
Pero si tú consumes agua y electrolitos, el agua se mantiene más tiempo en el cuerpo, Exacto. por lo tanto te mantiene más tiempo hidratado. Muy bien. Daniel Roca con nosotros, nutricionista y también entrenador certificado. Ha estado con nosotros hablándonos sobre la alimentación correcta, la nutrición correcta que debemos tener. En un país donde se come tanto y más descontroladamente. Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer para nosotros recibirte. Nos vamos a una pausa, pero adivine qué. Regresamos así porque la chef tiene comida para todos nosotros. Esto es Como en Casa.